Doctor Alejandro Armenta Mier, gobernador constitucional del Estado de Puebla, General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, licenciado Hugo Ortiz Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. A todas y a todos, mexicanas y mexicanos, nunca olvidemos que la independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra vez. Está escrita con dolor, sacrificio y con la voluntad inquebrantable de generaciones que se negaron a ceder su destino. Nunca olvidemos que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria. Antes de la gloriosa batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, que hoy conmemoramos con orgullo, México había sido puesto a prueba una y otra vez. Nuestra joven república enfrentó constantes intentos de intervención por parte de potencias extranjeras, posteriores a la consumación de la independencia de 1821. Por cierto, para muchos de los sesudos juristas que hoy abundan, los argumentos para las invasiones se sostuvieron, en todos los casos, en supuestos jurídicos desde la perspectiva del invasor. Así ocurrió en 1829, cuando, argumentando que México seguía siendo parte de la corona española, el general Isidro Barradas intentó invadir nuestro país. Apenas superada esa amenaza, fue de abril de 1838 a marzo de 1839, con motivo de unas demandas judiciales de empresarios franceses por daños a sus negocios, entre ellas la de un repostero que exigía reparación por 60,000 pesos por consumo de pasteles, que Francia bloqueó el pueblo de Veracruz y exigió el pago de 600,000 pesos. Sobre este supuesto que rayaba en lo absurdo, se justificó la llamada Guerra de los Pasteles. Desde entonces fue evidente que no era un conflicto por deudas, era la ambición de un imperio decidido a aprovechar la fragilidad de una nación naciente. Esa misma lógica se repitió en 1846, cuando bajo la doctrina del destino manifiesto, Estados Unidos invadió México, provocando la dolorosa pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Recordemos también, hagamos memoria, que en defensa de los fueros y privilegios provenientes de la colonia, los conservadores se levantaron en armas contra la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Del 17 de diciembre de 1857 al 11 de enero de 1861 vivimos la Guerra de Reforma. Tras el triunfo liberal en la Guerra de Reforma, Benito Juárez asumió la presidencia después de una elección. En 1861, en medio de una profunda crisis económica, sin recursos y con una deuda externa enorme. Ante esta situación, tomó una decisión difícil, pero necesaria bajo su consideración,
suspender temporalmente el pago de la deuda externa para proteger a la nación. Esta medida provocó la reacción de potencias extranjeras. España, Inglaterra y Francia enviaron tropas, amenazando nuevamente nuestra soberanía. Juárez decide abolir el decreto de no pago para proteger la soberanía, pero aún así, habiendo abolido ese decreto, llegan a Veracruz embarcaciones de los 3 países. Se justificaba la invasión, de acuerdo con estas potencias, por la deuda que México tenía con ellas. Juárez logra, mediante la diplomacia, evitar la invasión de España e Inglaterra. Sin embargo, Francia, impulsada por el proyecto expansionista de Napoleón III, decidió intervenir. Por cierto, entre las reclamaciones de Francia estaba el pago de intereses abusivos de la casa de banco Hecker, que le había dado préstamos leoninos al bando conservador durante la Guerra de Reforma. Así, el ejército francés, considerado entonces el más poderoso del mundo, avanzó sobre territorio mexicano. Frente a esa fuerza, el 5 de mayo de 1862, aquí, en Puebla, un ejército compuesto en gran medida por hombres del pueblo, entre ellos indígenas acapuastlas, logró lo que parecía imposible: derrotarlo. El general que llevó a cabo esta heroica misión fue Ignacio Zaragoza. Zaragoza había nacido un 24 de marzo de 1829 en Bahía del Espíritu Santo, en Coahuila, cuando Texas aún formaba parte de este estado mexicano. Apenas unos años después, en 1836, siendo todavía un niño de 7 u 8 años, Texas se separa de México. Sin embargo, Zaragoza continúa sintiéndose profundamente mexicano. Con ese sentido de identidad, en 1853 se inscribe en la Guardia Nacional e inicia su carrera militar. Durante la Guerra de Reforma, lucha del lado liberal contra los conservadores y participa en distintas batallas, entre ellas la de Calpulalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860, donde las fuerzas liberales triunfan y derrotan definitivamente al bando conservador.